fuerte. No fue casualidad las cosas que me han pasado. No fue casualidad las cosas que yo he vivido. Tú me salvaste de la muerte, me diste una nueva vida. Los procesos que yo he pasado los llevo en mi corazón. En esta parte 3 y la última parte, entonces la pregunta es, si el hombre nace ciego, porque algunos afirman eso, si algunos nacen ciego, ¿para qué Satanás lo ciega? Si el hombre nace ciego espiritualmente, ¿para qué Satanás lo ciega? No tiene ningún sentido. Entonces, bíblicamente lo podemos responder de la siguiente manera. El hombre tiene una naturaleza caída. La ley del pecado afirma que esta es una actividad que hace que el hombre, por medio de su naturaleza caída, vaya a pecar. Pero él, si Dios se le revela, él puede entender. Él puede entender, porque Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, Dios se la manifestó y el hombre la entendió. Sí la puede entender, él no está ciego, él no está ciego en el sentido de que haya nacido ciego, sino que se vuelve ciego cuando él rechaza esa verdad. Entonces, ahora, vemos que el hombre puede entender. Bien. Y por cuanto puede entender, entonces Satanás va a buscar que cegar el entendimiento porque él puede entender. Ahora tiene sentido. Satanás va a cegar su entendimiento porque él puede entender. Entonces, ahora, hay un versículo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lo siguiente. Porque no puede entender las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos en un sentido que el hombre entiende y hay un sentido que el hombre no entiende. Y aquí vamos a diferenciar las dos cosas. ¿Qué es lo que el hombre entiende y qué es lo que el hombre no entiende? Bueno, qué es lo que el hombre entiende a través de la creación? Que Dios existe. Eso puede entender el hombre. ¿Qué más puede entender? Acerca del pecado, él puede entender que él es pecador. Eso lo puede hacer a través de su conciencia. Todos los hombres sabemos que somos pecadores. Todos los hombres podemos entender que necesitamos salvación. Eso lo puede entender todos los hombres. Y también podemos entender de que tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que podemos entender. Pero la Biblia también menciona que hay cosas que no podemos entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Por ejemplo, el hombre no puede entender la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir espiritualmente. El Espíritu Santo debe morar. ¿Qué más no puede entender? Las cosas profundas. Las cosas profundas de Dios. ¿Qué más no puede entender? No puede entender el propósito divino. Por ejemplo, nosotros sufrimos por un propósito divino. Por eso para el hombre es locura, porque no la puede entender a menos que la discierna espiritualmente. Él no puede entender el valor de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque esta la podemos entender las personas que somos redimidos. Entonces hay cosas que sí puede entender y Satanás trata de cegar, y hay cosas que él no puede entender porque éstas se disciernen mediante la persona morando el Espíritu Santo en la persona. Entonces, con todo esto podemos afirmar lo siguiente. El hombre, a pesar de que está con su naturaleza caída, está inclinado al mal, o sea, está inclinado a pecar, él todavía tiene la capacidad
de responder, recordando solamente el ejemplo de Abel. Abel tenía su naturaleza caída porque fue después del pecado de Adán. Y a pesar de que tenía una naturaleza caída, dice la palabra de Dios que ofreció sacrificio. Y este sacrificio que ofreció a Dios le agradó. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 que ese sacrificio fue de agrado a Dios y fue un hombre de fe. Por tanto, podemos afirmar lo siguiente, que con nuestra naturaleza caída tenemos la capacidad de entender. Pero si nosotros decidimos rechazar la luz, entonces nos volvemos ciego espiritual. Si es que rechazamos la luz. Y Satanás toma provecho de eso. ¿Para qué? Para seguir cegándonos. Para que no nos resplandezca la luz. ¿Por qué Él nos está cegando? Porque Él sabe que tenemos la capacidad de poder entender. Entonces, el hombre nace ciego espiritualmente, no nace ciego espiritualmente. Se hace ciego, ¿por qué? Porque rechaza la luz. Un bebé no nace ciego espiritualmente porque él no tiene el conocimiento. Él no puede entender. Pero a medida que tiene el conocimiento, y alguien le predica la verdad y él lo rechaza, entonces él es un ciego espiritual. Y un ciego judicial, como hemos visto, el faraón. El faraón se le dieron las señales. A pesar de las señales, él dijo, no creo. Y cuando dijo no creo, Dios entonces le dio un acto judicial y puso en el corazón del faraón endurecimiento. Pero Dios lo puso el endurecimiento, ¿por qué? Porque a pesar de las señales no quiso creer. Entonces son cosas muy distintas. Que Dios me los bendiga.